Bueno, en este video te voy a explicar cómo aplicar las 8 reglas del silogismo categórico. No nos vamos a detener en algunos temas que son necesarios, pero que ya hemos visto, como por ejemplo el concepto, la relación que pueden tener dos conceptos en función de que su diferencia específica o su género próximo, lo que significa la extensión de los conceptos, el tener notas que le dan mayor comprensión o menor extensión. Vimos también los juicios, los distintos tipos de juicios, sus formas típicas, cómo se simbolizan, etc. Todas esas cuestiones no las vamos a tratar acá, pero sí son necesarias para entender finalmente cómo se aplican las reglas del silogismo categórico. Así que bueno, vamos a explicar una a una las reglas del silogismo categórico y después hacia el final de este video vamos a analizar un caso y las vamos a aplicar de una manera integral. Bueno, la primera regla del silogismo dice que todo silogismo consta de 3 términos. Y tenemos un ejemplo. Todo caballo es rápido, todo caballo es manso, por lo tanto, todo manso es tranquilo. Este es un silogismo categórico, ¿sí? Y la regla nos dice que tiene que tener 3 términos. Veamos acá en la segunda imagen que ya tenemos analizado cuáles son los términos que componen a este silogismo categórico. Hay que recordar que S y P siempre se extraen de la conclusión, ¿sí? Y que el término medio es el término que en la relación que mantenga con la premisa menor y la premisa mayor, el término medio nos va a decir a qué tipo de figura pertenece, ¿sí? Bien, pero eso es accesorio a lo que nosotros tenemos que ver ahora. La regla dice que todo silogismo consta de 3 términos. Y acá vemos que manso, ¿sí?, es un término que aparece en la premisa menor. Tranquilo es otro término que funciona como P y resulta que no aparece en ninguna otra premisa. En donde debería estar tranquilo hay otro término, rápido, ¿sí? Entonces este silogismo no tiene 3 términos, sino que tiene 4 términos. Tiene manso, que funciona como sujeto, tranquilo, que funciona como P, caballo, que funciona como M, y este término que no se sabe qué es. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se viola esta regla. Se nos presenta un silogismo que no tiene solamente 3 términos. Vayamos a la segunda regla. La regla 2 dice, el término medio no debe figurar en la conclusión. El término medio no debe figurar en la conclusión. Esa es una regla bastante sencilla. Si yo tengo S y tengo P, no puedo tener ni como S ni como P algo que está funcionando como término medio. Bien, vayamos a la regla 3. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión al menos una vez. Ejemplo, todo niño es alegre, todo pájaro es alegre, por lo tanto, todo pájaro es niño. Esta es una de las reglas más complejas para entender. La regla 3 y la regla 4 son particularmente difíciles, pero no son imposibles de entender y vamos a recordar, en principio, a través de esta imagen, cómo pueden ser los términos según el juicio. Si distribuidos o no distribuidos. Distribuidos lo mencionamos con la letra D. Y no distribuidos lo simbolizamos con este símbolo no D. Hay que recordar que
el término está distribuido cuando está tomado en toda su extensión. Es decir, si yo digo mesa, ese mesa me abarca a toda la extensión de los referentes que hay en el mundo externos y que se corresponden con ese concepto. Estoy hablando de las mesas de 3 patas, estoy hablando de las mesas de 4 patas, a la vez que estoy hablando de las mesas de madera o a las mesas de hierro, de las mesas posibles, de las mesas imposibles, de las mesas que existieron en el pasado, de las mesas que nunca van a existir, etc. Estoy hablando de todas las mesas. Entonces, ese concepto está tomado en toda su extensión, no queda nadie afuera. Pero si yo digo, por ejemplo, mesa de madera, ya no estoy tomando el concepto mesa en toda su extensión, ¿no? Porque le estoy aplicando una diferencia específica. Bien, veamos qué es lo que ocurre acá. En los juicios A, ¿sí?, que son los universales afirmativos, el sujeto siempre está distribuido y el predicado nunca está distribuido. En los juicios E, en los universales negativos, el sujeto, tanto como el predicado, siempre están tomados en toda su extensión. Veamos qué pasa con los juicios I. El juicio I es un juicio particular afirmativo y según este cuadrito, ni el sujeto ni el predicado están tomados en toda su extensión cuando se trata de un juicio I. Y en el juicio O, el sujeto no está tomado en toda su extensión, mientras que el predicado sí. Entonces, volvemos al ejemplo que se nos había propuesto. Todo niño es alegre, todo pájaro es alegre, por lo tanto, todo pájaro es niño. Recordemos que acá tenemos pájaro, que es el sujeto, que aparece acá, niño, que es el predicado, que aparece acá, y alegre funciona como término medio, me conecta la premisa mayor con la premisa menor. ¿Todo niño es alegre? ¿Sí? Es un juicio universal afirmativo. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es separar en cada juicio, tomado de manera independiente, quién funciona como sujeto y quién funciona como predicado. Así vamos a tener lo siguiente, que todo niño es alegre, ¿sí?, que lo que funciona como premisa mayor, el concepto niño es el sujeto y el concepto alegre es el predicado. Aunque alegre sea el término medio del silogismo, alegre es antes que eso el predicado de la premisa mayor. Lo mismo con las de abajo. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que reemplazar o tenemos que observar si tanto en S como en P se da la relación de distribución o no distribución. Si esos conceptos están tomados en toda su extensión o no lo están, para poder entender finalmente la regla del silogismo. Que recordemos, la regla del silogismo era que el término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión al menos una vez. Alegre no está tomado en toda su extensión. Recordemos que alegre es el término medio, ni en la premisa mayor ni en la premisa menor. Entonces, este silogismo viola la regla 3. Pasemos ahora a la regla número 4. Dice así: ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. Ejemplo. Todo hombre es inteligente, todo hombre es mortal, por lo tanto, todo mortal es inteligente. Veamos. La regla dice, recordemos, que ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión, si no lo está en la premisa respectiva. Entonces tenemos que tomar ese ejemplo, analizarlo nuevamente y ver cómo funcionan los conceptos de la conclusión. El concepto no puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa. Entonces, si en la premisa
no está tomado en toda su extensión, para nosotros no representa ningún problema. El problema lo vamos a tener si está tomado en toda su extensión. Entonces veamos. Mortal está tomado en toda su extensión en la premisa, pero no está tomado en toda su extensión en la premisa menor. Lo digo de vuelta. Mortal está tomado en toda su extensión en la conclusión, pero no está tomado en toda su extensión en la premisa correspondiente. Entonces, este silogismo viola la regla 4. Regla número 5. De dos premisas negativas no se puede obtener conclusión válida. Estas reglas son re fáciles. Si yo tengo una premisa mayor que es particular negativa y tengo otra premisa mayor que es universal negativa, no puede haber conclusión válida de esos dos porque se tratan de dos premisas negativas. La regla 6 dice, de dos premisas particulares no se sigue conclusión válida. Exactamente igual que lo anterior, pero no tomando la cualidad sino la cantidad. Es decir, que si yo tengo dos premisas particulares, por ejemplo, una premisa y algún hombre es mortal, y abajo una premisa o algunos mortales no son mamíferos, tengo dos premisas particulares, por lo tanto no existe la posibilidad de una conclusión válida en ese caso. La regla número 7 dice que de dos premisas afirmativas la conclusión debe ser afirmativa. Si yo tengo una premisa mayor A y una premisa menor O, la conclusión tiene que ser A, tiene que ser afirmativa, puede ser A o I. No puede ser nunca E ni O, no puede ser nunca negativa. Vayamos a la regla número 8. La conclusión sigue la parte más débil. Es más débil lo particular que lo universal y es más débil lo negativo que lo afirmativo. Acá hay que observar que hay que distinguir bien claramente los aspectos cualitativos de los aspectos cuantitativos. Un juicio tiene un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. Que el aspecto cuantitativo te establece la cantidad y el aspecto cualitativo te establece la calidad del juicio. Entonces, vos tenés un juicio, tenés juicios que según la cantidad pueden ser universales o particulares, y tenés juicios que según la cualidad pueden ser afirmativos o negativos. Es más débil lo particular que lo universal y es más débil lo afirmativo que lo negativo. La conclusión tiene que ser siempre siguiendo este principio de debilidad en la cantidad o de debilidad en la cualidad de los juicios. Ahora lo vamos a ver más claramente cuando analicemos un caso. Acá tenemos un ejemplo que vamos a tratar de analizar. El silogismo dice lo siguiente: algunas personas no son tontas, ningún tonto es inteligente, por lo tanto algunos inteligentes son personas. Este es un silogismo categórico que podría ser prácticamente tomado como necesario, como bien construido, ¿sí? Sin embargo, hay que ver si cumple con todas las reglas, porque por más que parezca ser un razonamiento válido, va a resultar que quizás no lo sea. Entonces hay que ver, las reglas de los silogismos justamente sirven para evitar el engaño de la lógica, ¿no? Entonces, tenemos acá ya distinguido que la premisa mayor es un juicio de tipo O, es decir, particular negativo. Que la premisa menor es un juicio de tipo E, es decir, universal negativo, perdón, y la conclusión es un tipo de juicio I, particular afirmativo. La primera regla, recordemos, dice que todo silogismo consta de 3 términos. Entonces vamos a ver si este silogismo consta de 3 términos.
tenemos que inteligentes funciona como S, e inteligentes aparece en la premisa menor. Entonces, está todo perfecto hasta ahí. Personas funciona como P y aparece en la premisa mayor. Y después tiene tontas o tonto, que funciona como término medio. Hay que recordar acá que lo que importa es el concepto, no que la palabra sea idéntica, ¿verdad? Tontas, perdón, es una palabra distinta de tonto, pero el concepto es el mismo. Entonces, este silogismo consta de 3 términos, no tenemos ningún problema con él y tenemos que pasar a la regla número 2. La regla número 2, recordemos, dice que el término medio no debe figurar en la conclusión. Volvemos otra vez acá y vemos que tampoco tenemos problemas con esta regla porque tontas y tonto, que es el término medio, no aparece en la conclusión. No tenemos ningún problema, seguimos adelante con la regla número 3. La regla número 3 dice que el término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión al menos una vez. Entonces, acá tenemos que organizar, ¿sí?, para ver si los términos de estos juicios están tomados o no tomados en toda su extensión. Recordemos que la regla nos dice que el término medio tiene que estar tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Entonces, tontas está tomado en toda su extensión, ya. Y tonto también está tomado en toda su extensión. Están los dos distribuidos. Entonces no tenemos ningún problema con esta regla. Pasamos a la regla siguiente. La regla 4, que es la regla siguiente, dice: ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. Vamos a ver. Inteligentes no está tomado en toda su extensión. Y personas tampoco está tomado en toda su extensión. Entonces no tenemos ningún problema con esta regla. El problema lo tendríamos si inteligentes estuviese tomado en toda su extensión acá, pero no lo estuviese en su premisa respectiva. ¿Se entiende? O si personas también estuviesen tomado en toda su extensión acá y no lo estuviese en su premisa respectiva. Como ambos términos, ninguno de los dos está tomado en toda su extensión, no tenemos la condición de posibilidad de aplicación de la regla. La regla número 5 dice que de dos premisas negativas no se obtiene conclusión válida. ¿Y acá qué vemos? Volvamos otra vez al silogismo. Vemos que la premisa mayor es un juicio O, es decir, un juicio particular negativo. Y la premisa menor es un juicio E, es decir, un juicio universal negativo. Oh sorpresa, tenemos dos premisas negativas, por lo tanto no podemos extraer válidamente una conclusión de esto. Entonces nuestro silogismo es un silogismo que parece consistente, parece verdadero, parece comprensible, razonable, todo lo que vos le quieras decir, pero en realidad es un silogismo inválido. La regla número 7, ya que estamos, vamos a seguir mirando las otras reglas. La regla número 6 dice: de dos premisas particulares no se sigue conclusión válida. Es una premisa particular y es una premisa universal, entonces no pasa nada con esta regla. La regla 7 dice que de dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Son dos premisas negativas, entonces esta conclusión podría haber sido tranquilamente negativa. Si fuesen dos premisas afirmativas, la conclusión tendría que haber sido afirmativa, pero como tenemos dos premisas negativas, no tenemos ningún problema. Por último, la regla 8 dice que la conclusión sigue la parte más débil. Es más débil lo particular que lo universal y es más débil lo negativo que lo afirmativo. Vamos a ver. Particular y universal. ¿La conclusión es particular o es universal? Es particular. Es decir, entonces, según la cantidad, sigue la parte más débil. ¿Sí? Y la premisa mayor es negativa y la premisa menor es negativa. Esto ya sabemos que viola la regla
5, porque de dos premisas negativas no se obtiene conclusión válida. Pero entonces es totalmente fortuito que esta premisa sea afirmativa. Entonces, si bien no viola la regla 8, sí está violando la regla 5 y por lo tanto se trata de un silogismo inválido. Bueno, esto ha sido mi humilde explicación acerca de la aplicación de los silogismos categóricos y nos vemos pronto.